Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy platicaremos sobre el fascinante tema de evaluación auténtica en educación universitaria y sus implicaciones. Para ello, contamos con tres invitadas. En primer lugar, está la doctora Gabriela de la Cruz Flores. Ella es doctora en psicología con énfasis en educación, graduada por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es investigadora titular definitivo de tiempo completo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, licenciada en Pedagogía y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, con el nivel 1. Pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y es tutora del posgrado de la UNAM y profesora también de asignatura en la licenciatura de la Facultad de Psicología. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Y también contamos con la presencia de la doctora Jacqueline Bucio García. Ella es doctora en lingüística por la UNAM, maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México y licenciada en lenguas y literaturas hispánicas por la UNAM. Actualmente es subdirectora del área de bachillerato a distancia y MOOCs, cursos masivos abiertos en línea, de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Bienvenida, Jackie. Encantado, un placer. Muchas gracias. Y desde Chile nos acompaña la doctora Verónica Villarroel Enríquez. Ella es psicóloga por la Universidad de Concepción, magíster en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Psicología por la misma institución. Es docente de la Facultad de Psicología en la Universidad de Desarrollo, sede Concepción, y está vinculada con varias líneas de investigación, incluyendo la evaluación auténtica. Actualmente, Verónica es directora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación en la Universidad del Desarrollo de Chile. ¿Qué tal, Verónica? Hola, buenas tardes. También agradezco la invitación, un gusto estar acá. Muy bien, pues dicen por ahí que no hay nada más atractivo que lo que es auténtico, ¿no? Y todos queremos lo real. Ahora que hemos vivido la educación a distancia con la pandemia, añoramos lo que llamamos presencialidad, la autenticidad, decimos. Entonces, el concepto de evaluación auténtica ya tiene su historia. Quisiera preguntarles, empezando por Gaby, ¿a qué nos referimos con esto de evaluación auténtica? ¿De dónde sale y cuál es como su implicación principal desde tu punto de vista? Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, primero comenzar señalando que la evaluación auténtica como un enfoque muy particular en el campo de la evaluación del y para el aprendizaje surge de manera opuesta a la llamada evaluación tradicional. Entonces, esa es una primera característica que valdría poner sobre la mesa. Mientras la evaluación tradicional generalmente pone un énfasis por los exámenes, prioriza la elaboración de este tipo de pruebas para evaluar el aprendizaje, centrada en gran medida en procesos de medición y además en procesos también verticales, donde el docente pues tiene el poder como tal para, en su caso, premiar o sancionar. La evaluación auténtica o alternativa ancla de alguna manera sus raíces en la mejora y en la orientación del aprendizaje. Sí, es decir, es inherente al aprendizaje, prioriza como tal la mejora del mismo. Otras cuestiones que vale la pena para caracterizar a este tipo de enfoque es que promueve la participación. Es un asunto muy importante para este tipo de enfoque, la participación de todos, ¿no? de los estudiantes, de los profesores como tal, la colaboración, y además tiene un carácter multidireccional. Más adelante trataré de hablar de esta característica. También es importante señalar que este carácter auténtico radica en que la evaluación se realiza en contextos reales, ¿sí? Busca captar, valorar lo que el estudiante, lo que los estudiantes saben hacer en contextos
reales, ¿sí? En contextos donde puedan desplegar esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes que han sido fruto del proceso educativo. Gracias, Gaby. Jackie, ¿qué agregarías? A lo que acaba de decir Gaby, yo agregaría que se trata de un espectro, es decir, podemos llevar esta evaluación auténtica a las aulas, llevar propuestas de actividades de aprendizaje que tengan este contexto auténtico, real, y desarrollarlas en el aula, o llevarlas también hacia las comunidades a las que afectan, es decir, llevar los aprendizajes hacia la comunidad con una derrama de estos aprendizajes mucho más real. Evaluación auténtica es un término que no se conoce bien, y para un MOOC que estamos realizando con el equipo de la doctora Vadillo, un MOOC justamente de evaluación auténtica, cuando preguntamos dónde hay experiencias de este tipo y preguntamos, ¿hace usted evaluación auténtica? La respuesta es confusa, porque auténtico se contrapone, el antónimo pues es algo falso, es algo que es irreal, y a nadie le gusta que le digan que su evaluación no es real o que es falsa. El término entonces no ha permeado, no es tan sencillo explicar a qué nos referimos por evaluación auténtica, pero justamente este tipo de ejercicios que llevan al estudiante a reflexionar cómo lo que aprende puede tener un impacto allá afuera, fuera del aula. Verónica. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela y Jackie. Y aquí hay algo que dijo la última persona que es interesante y que tiene que ver con el concepto de autenticidad. Tú decías que a todos nos gusta lo auténtico, lo real, lo que nos da más confianza porque es más transparente, ¿cierto? Y no es un nombre muy, comillas, feliz en la literatura, porque viene del inglés, que es Authentic Assessment. Y en esta traducción, cuando nosotros tratamos de instalar el constructo de evaluación auténtica, que no es nuevo, tiene más de 20, 30 años, se nos viene a la cabeza lo que decía Jackie, ¿cierto? Entonces, si yo no hago una evaluación auténtica, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo que es falso. Y quizás lo que podríamos explicar es que la evaluación auténtica busca capturar el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes de una manera más directa. Y no significa que la otra forma no sea que sea falsa, que sería como el antónimo, ¿cierto? Sino que significa que hacemos una evaluación que a veces es más indirecta, que es más estructurada, que a veces es una simulación un poco más lejana respecto a lo que probablemente el estudiante haga con aquello que ha aprendido. En cambio, la evaluación auténtica lo que busca es acercar el mundo que está fuera de las aulas, fuera de la sala de clase, con lo que ocurre en una institución escolar, ya sea en educación básica, media, como también en educación superior. Entonces, especialmente en la educación superior, lo que queremos es acortar la brecha entre lo que el estudiante aprende, las competencias que tiene que desarrollar en una disciplina, con lo que tiene que hacer después en el mundo del trabajo una vez que egresa de la institución. Quizás eso también es una forma de mirarlo, como pensar que los estudiantes, los que están aprendiendo, lo van a aplicar, lo van a usar para algo que tiene que ver con un componente profesional que traemos a la sala de clases. Entonces inyectamos de ese realismo todo el proceso pedagógico. Así es, Verónica, muchas gracias por los comentarios. Yo creo que es que por definición, o tal vez no por definición, pero en términos reales, las universidades son espacios fuera de la vida real en cierto sentido, ¿no? Si bien forma parte de la vivencia de docentes y estudiantes, cuando cierras la puerta de un aula física de ladrillo y cemento, de alguna manera estás en una burbuja donde está el docente, la docente, los estudiantes dialogando en formatos de muchos tipos, pero a la hora de evaluar, decía un maestro mío, si juntáramos todas las preguntas de opción múltiple, sin contexto, que solamente evalúan niveles cognitivos bajos, de recordar cosas prácticamente, llenaría, si tuvieran más a esas preguntas, ocuparíamos todo el sistema solar. Entonces yo creo que parte del reto, y que ahorita tocaremos en los siguientes módulos, es empezar a mover la aguja de todo este espectro que ya comentaron ustedes, para que esta evaluación que hacemos, que es por definición artificial, si yo hago un examen final
a los 100 estudiantes de mis grupos, pues no me los voy a llevar ahora sí que a una isla desierta o a la jungla de concreto, a que cada quien responda el examen como puede. La misma homogeneización que buscamos para tratar de buscar condiciones de equidad y de justicia en la administración de los exámenes, sobre todo en los sumativos, en los de alto impacto, pues hace que estén revestidas de cierta artificialidad o poca autenticidad. Pues ya seguiremos profundizando sobre el tema en el siguiente bloque. A continuación vamos a escuchar a un especialista sobre qué es la evaluación auténtica. La evaluación auténtica es una forma, es un tipo de evaluación que se trabaja sobre todo en los modelos educativos de formación por competencias. Tiene que ver con también una visión sobre la enseñanza que va a privilegiar lo que son las actividades significativas. La evaluación auténtica en educación superior, particularmente en la Universidad de Sonora, es común o es privilegiada en aquellas formaciones prácticas como las ingenierías, como la contaduría, la enfermería, la odontología. En general, pues nuestro modelo abriga las competencias, pero en estas es mucho más evidente. La evaluación auténtica promueve el uso y el diseño de herramientas de evaluación que fortalecen el aprendizaje, la autoevaluación de los estudiantes, la conciencia de los procesos por los cuales ellos están pasando y de su evolución de aprendices que deben de ser supervisados a cada vez más expertos y con menos supervisión y apropiándose así pues del conocimiento y de las destrezas que han de desempeñar en sus ámbitos profesionales. La evaluación auténtica va a implicar el uso de herramientas que perfectamente pueden ser llevadas a cabo en cualquier formación profesional, con algunos ajustes debido a los desempeños que se van a observar. El papel del docente es un papel activo, pero sobre todo como acompañante. No es la visión del experto, ni es la visión única y privilegiada del desempeño. La evaluación auténtica, incluso en su procedimiento, implica que el estudiante sabe lo que se le va a evaluar, participa, incluso puede establecer algunos criterios en conjunto con el profesor. De ahí que el profesor es un acompañante en el que desde su mirada como experto o que ya tiene el dominio de la destreza, acompaña, asesora, retroalimenta al estudiante o al estudiante y lo lleva a un mejor forma de percibir sus desempeños e identificar las áreas de oportunidad. Realmente es el papel más importante. Y como una forma, una fuente de retroalimentación, donde el estudiante puede acercarse para obtener de manera precisa todos aquellos elementos que puede mejorar o incluso que puede generar formas diversas de un desempeño de acuerdo a las demandas. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre evaluación auténtica. Con la pandemia en que toda la educación, incluyendo la evaluación, migró a ser en línea, a distancia, ha habido muchos reclamos de muchos estudiantes y de docentes de las limitaciones que tiene el hacer la evaluación a distancia. Inclusive cosas como los exámenes orales, y no se diga de las evaluaciones de habilidades psicomotrices o de interactuar con cosas en la vida real. Yo soy médico y obviamente los médicos cuando dicen es que yo necesito para ver si alguien sabe operar un paciente de apendicitis, pues yo tengo que ver cómo hace la operación en el quirófano y eso a veces es difícil lograrlo a través de exámenes escritos nada más de opción múltiple. Entonces el abanico de opciones pues es muy amplio y siento que
lo de la evaluación auténtica se puede, tiene muchas aristas, pero es como más que una cultura, ¿no? Un sentido de cómo ver la educación en su conjunto. Pues yo les preguntaría, Verónica, ¿cómo ves la situación actual de este estrategia, método, modelo de evaluación en las instituciones de educación superior? ¿Qué conoces y qué ventajas tendría? Gracias, Melchor. Yo creo que la pandemia nos trajo desafíos gigantes y también problemas, malestares. Fue un periodo, o ha sido un periodo desgastante en la vida personal y también en la vida académica, ¿cierto? Pero la pandemia también trae una oportunidad, y es que por primera vez todas estas temores que teníamos los docentes de tener casi como la tormenta perfecta, con la posibilidad que los estudiantes tuvieran Google, que pudieran mirar sus clases mientras estaban ejecutando una prueba, o pudieran consultar a un compañero por WhatsApp, o pudieran plagiar, copiar, es decir, estaba de alguna forma todos los temores que tenemos los profesores cuando evaluamos a disposición de los estudiantes. Entonces, los profesores naturalmente tuvimos que buscar, con mayor o menor conocimiento o con mayor o menor ganas, formas distintas de evaluar, porque estas evaluaciones de selección múltiple, como tú dices, con tiempo, limitadas, donde solamente tú puedes contestar con tu primera versión de la respuesta y no poder corregir, limita muchas veces lo que un estudiante hace en la vida real. En la vida real uno busca información, uno corrige, uno pregunta. Entonces, ¿cómo los profesores podían hacer estos cambios? Es trasladándose a modelos distintos. Como haciendo más trabajo de casos, trabajo más de investigación, más aprendizaje basado en problemas, trayendo situaciones de la vida real al aula, problematizando el saber, como también utilizando tareas basadas en desempeño. Yo creo que si algo podemos sacar de positivo de esta pandemia, tiene que ver con al menos este atisbo de necesidad de cambio, porque nos dimos cuenta que la posibilidad de copiar, la posibilidad de plagiar y la posibilidad de tener además un aprendizaje superficial a través de la evaluación tradicional era algo que podía ocurrir y estaba ocurriendo. Ahora, en situaciones normales creo que la universidad aún tiene mucho por cambiar. Nosotros hicimos un estudio el año 2015 con universidades como la nuestra, la Universidad del Desarrollo, y la Universidad de Concepción, que es una universidad más tradicional, más grande, y evaluamos y hicimos como un gran diagnóstico de cómo eran las evaluaciones escritas en 6 carreras. Y nos dábamos cuenta que casi el 70% de las evaluaciones son más bien memorísticas, donde el alumno lo que hace es reconocer información, y a través de preguntas cerradas, de tipo selección múltiple, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una brecha. Nosotros hemos capacitado profesores, hacemos una cantidad grande de talleres, pero tenemos ahí esa tensión que decías tú en un inicio de la estandarización versus la autenticidad, y también tenemos el problema del tamaño de los cursos y la capacidad de un docente de hacerse cargo de evaluar esos cursos. Pero me quedo hasta acá para darle también el pase a mis colegas. Gracias, Verónica. Gaby, ¿qué más agregarías? Sí, bueno, yo coincido con lo que acaba de comentar Verónica, y a mí en particular me llama mucho la atención que, haciendo una revisión muy general, muy abuelo de pájaro sobre qué ha pasado en estos tiempos también en cuanto a la discusión sobre la evaluación en tiempos de COVID, de manera, diría, sorpresiva, me doy cuenta que efectivamente ha habido una discusión muy profunda y muy cercana a la evaluación auténtica. O sea, buscando tratar de anclar, ¿no?, esta mirada, de replantear lo que hacemos en el ámbito de la evaluación con este enfoque. Y de ahí, ¿no?, si vemos estas discusiones, pues tenemos, por ejemplo, un énfasis por favorecer procesos de retroalimentación, ¿no?, que eso es un componente importantísimo de la evaluación auténtica, y en estos espacios, en estas discusiones se ha dado, ¿no?, el ímpetu, ¿no?, por favorecer estos procesos de retroalimentación. Ya lo comentaba Verónica también, la insistencia también, el reclamo por parte de los estudiantes por tener otro tipo de espacios, de oportunidades de aprendizaje más vivenciales, más cercanos,
priorizar en aprendizajes, tratar de articular incluso aprendizajes desde distintas asignaturas a través de proyectos, de trabajar problemas en común, casos, y eso me parece que también se ha visto en esta discusión, ¿no? Ahora, si vemos también a nivel de nuestro país específicamente, yo podría atreverme a decir que es muy dispar, digamos, ¿no? Las aproximaciones que hemos tenido en las instituciones de educación superior en este tipo de enfoque de evaluación auténtica. Sin embargo, sí que destaco el interés de profesores específicamente por buscar alternativas. O sea, muchos de estos cambios, he de decirlo, vienen de la actividad docente, ¿no? De la búsqueda por buscar alternativas en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo. Y es desde ahí que ha surgido una aproximación diferente, digamos, yo me atrevería a decir. A veces auspiciada por las instituciones de educación superior, pero insisto, en gran parte por esta necesidad de replantear, ¿no?, nuestra propia actividad docente. Y rápidamente, en cuanto a las ventajas que tiene este tipo de evaluación para docentes, estudiantes e instituciones, pues yo haría un largo listado. La verdad, soy muy entusiasta de la evaluación auténtica, pero por ejemplo, hablando de las ventajas para docentes, pues ya adelantaba una: replantear la propia práctica pedagógica, proponer actividades integradoras. Creo que esa es una gran ventaja que nos ofrece la evaluación auténtica. Favorecer la comunicación, la interacción, ¿no?, con nuestros estudiantes e incluso, por supuesto, con otros pares, con otros docentes, ¿no?, en aras de buscar otras posibilidades al aprendizaje, ceder el control y la responsabilidad a nuestros estudiantes. Es otra gran ventaja en aras de favorecer la autonomía, el pensamiento crítico, entre otras cuestiones, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Gracias. Muy bien, Gaby. Jackie, ¿qué más? Sí, yo pondría dos ejemplos muy concretos en los que hemos estado participando desde el bachillerato a distancia. Hemos tenido oportunidad de trabajar con SECTEI en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para desarrollar dos bachilleratos. Uno, el bachillerato policial en línea ambos, y otro, el bachillerato de la Ciudad de México. Y en ellos se plantean, porque aquí viene el gran problema que ya adelantaba Gaby, la conjunción entre que una institución de las condiciones para que este tipo de evaluación sea posible y sea válida en la institución, que el docente además quiera realizar este tipo de evaluación y cómo se cruza con los programas que tiene a la mano. En por ejemplo, el bachillerato policial tiene asignaturas transdisciplinarias. La primera de ellas lleva por nombre, por ejemplo, cuadrantes, análisis de riesgos, y el policía que lleva esta asignatura tiene que justamente presentar un proyecto final donde analiza cuáles son las zonas de riesgo del cuadrante, del lugar donde trabaja. Y lo va realizando semana a semana en etapas para al final llegar a una presentación a la comunidad en donde se desempeña de cuáles son estos riesgos que identifica a través de la metodología que se ve en esa asignatura. En el bachillerato en línea, por ejemplo, la primera asignatura se llama Contextos y Espacios, y por supuesto los estudiantes aprenden a reconocer que la Ciudad de México está basado en los problemas de la Ciudad de México, entonces que la Ciudad de México es una zona sísmica que tiene, por supuesto, problemas de agua, y el proyecto final de esa asignatura es presentar, sobre todo en cuestión de sismicidad, presentar una evacuación, cómo se realiza en caso de sismo. La graban, es muy interesante, y van realizando esto por etapas, es decir, que con la familia, con colegas de trabajo puede realizar esta actividad, y eso hace que la evaluación finalmente tenga justamente esta derrama comunitaria de la que hablábamos en el bloque anterior. Entonces creo que son dos ejemplos muy concretos en los que se han conjugado esto, que la institución provea el contexto, que el programa lo integre, que haya una conjunción de asignaturas que permitan que los contenidos, en este caso, por ejemplo, de geografía, de sismicidad, se junten en una sola asignatura, y esto tenga una salida hacia lo real, lo auténtico, más allá del salón de clases. Y ambos son en línea. Me parecen dos ejemplos interesantes de cómo es posible montar esto en plataformas en línea,
para un tipo de estudiantes, en el caso de los policías, por ejemplo, que no tienen el tiempo para asistir a una sesión presencial. Y ahora con pandemia, pues tenemos que explorar justamente este tipo de modelos, ¿no? Entonces me quedaría con estos dos ejemplos de algo. Muchas gracias, Jackie. Y es que ahorita que las escuchaba, los profesores tradicionales, que decimos que no lo somos, pero muchos lo somos, todos tenemos adentro un pequeñito profesor tradicional, se nos ponen los pelos de punta nada más de pensar que un estudiante pueda contestar un examen con el libro abierto. En medicina, por ejemplo, donde hay este énfasis por el desempeño del individuo y que lo que determinamos en los exámenes es nada más lo que está dentro de la mente de la persona, nos ha limitado tanto en avanzar en esto. Yo creo que ahorita la pandemia nos ha puesto en una coyuntura impresionante para que progrese la evaluación auténtica. Muy bien, pues les agradezco mucho sus comentarios. Felicitamos al sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM porque cumple 50 años. El año 2022 es el 50 aniversario de este sistema. Les deseamos muchos más años llenos de éxitos y desafíos en este mundo del mañana que ya es hoy. A continuación vamos a pasar una pausa, pero antes de ello los invitamos por medio de los sitios virtuales que aparecen en pantalla a contactarnos, no se despeguen y continuamos. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre evaluación auténtica. Decíamos que los exámenes escritos de opción múltiple, que no tienen contexto y que solamente tienen pequeños retos de, decimos, bajo nivel cognitivo, son poco realistas. Parte del movimiento de evaluación auténtica es de incrementar el realismo de las evaluaciones que hacemos, mejorar los retos cognitivos, el nivel de ellos y hacer que los estudiantes también formen parte del proceso. En la medida que los estudiantes estén conscientes de cómo se les va a evaluar, cuáles son los criterios, cuáles son los instrumentos, en lugar de, como hacemos muchas veces los maestros, ¿no? Esconder como cartas para que no las vea nadie, qué es lo que va a contar para la calificación final. En fin, hay muchas aristas para esto. Pues, ¿qué estrategias, Jackie, podrían adoptar las universidades para promover la evaluación auténtica en sus cuerpos docentes y que las acepten los estudiantes? ¿Y qué retos hay por enfrentar? Porque algunas personas de las que hacemos evaluaciones de alta escala, sumativas, con exámenes de opción múltiple estandarizados, a veces nos obsesionamos mucho con la validez y confiabilidad o reproducibilidad de las evaluaciones. Pues, ¿cómo ves? ¿Qué comentarías sobre esto? Pues justamente que no hay por qué elegir entre una evaluación y otra, sino que es un complemento, es un conjunto, en un correcto equilibrio. Me parece que todo mundo sale ganando. Quienes están en estas evaluaciones de alto impacto, por supuesto, deben estar ahí, pero dar esta oportunidad es una ventaja, una apertura, y poder lograr un correcto equilibrio en esto. Incluso que los estudiantes puedan tener una voz en estos instrumentos, ya lo mencionaba Gaby, las rúbricas, en ver qué elementos se les va a evaluar y tener una palabra en eso. Un ejemplo que yo pondría en formación docente, que es básico para poder mejorar este aspecto, es un curso que tenemos en la oferta de formación docente en la CUAYED, que es el curso Edita Wikipedia. En Edita Wikipedia invitamos a los docentes justamente a modificar esta enciclopedia que todos consultamos, y es un escenario justamente auténtico, porque uno se enfrenta a que hizo una edición muy bonita en Wikipedia, editó no solo leerla, sino editarla, es decir, modificar, intervenir estos artículos cuando uno detecta que hay un error. Un docente que edita con toda la intención de mejorar el artículo, de pronto hay una desilusión tremenda porque la comunidad de Wikipedia allá afuera, en el mundo real, revirtió, así se dice en el lenguaje wikipedista, la edición que yo hice. Y entonces hay un enojo y una confrontación de por qué, pero si yo puse exactamente lo que creo que es correcto. Y entonces viene un aprendizaje de cómo funciona esta comunidad wikipedista, cuáles son los pilares que hay para convivir con esta comunidad y mejorar artículos
en los que tenemos interés o en nuestras propias disciplinas. Después de que los docentes intervienen en Wikipedia, agregan referencias, aprenden qué es la comunidad de Wikipedia y Wikimedia México en particular, la comunidad que edita Wikipedia en México y en español, bueno, pues se conoce un campo de acción en donde podrían llevar a sus estudiantes. Entonces, cuando termina el curso, acompañamos al docente interesado en llevar Wikipedia a su aula a mostrarle qué instrumentos justamente de evaluación hay, porque la Fundación Wikimedia tiene un equipo de educación que aporta algunos instrumentos que permiten a los docentes justo reportar números, páginas editadas, lo que se ha hecho en un curso donde se edita Wikipedia. Y este acompañamiento termina con una publicación de la experiencia. Entonces, bueno, es llevar primero a los docentes a conocer cómo editar Wikipedia, y algunos de ellos se animan a llevarlo justamente a sus aulas y a invitar a los estudiantes a mejorar esta enciclopedia. Entonces, en la medida en que se conocen estas posibilidades con cursos de formación docente, creo que podemos dar opciones a los docentes. Solo un ejemplo, puede haber muchos otros que seguramente mis colegas comentarán. Gracias, Jackie. Es que hace todavía no mucho tiempo, cuando comenté en un curso de educación que utilizáramos Wikipedia, fue como si blasfemara, ¿me entiendes? Algunos profesores dijeron, y es más, me ha tocado a la hora de publicar trabajos de investigación en las revistas que revisan los académicos, que está proscrito citar a Wikipedia en un trabajo de investigación. Perdón la digresión, pero el tema de Wikipedia y su uso en la vida real, diaria, que todos usamos Wikipedia y Google, aunque digamos que no, forma parte del contexto del realismo. Verónica, ¿qué más dirías? Gracias. Yo diría que hay una reflexión como previa frente a cualquier decisión evaluativa que nosotros tenemos y que tiene que ver con discutir qué entendemos por aprendizaje. Porque si nosotros creemos que aprendizaje tiene que ver con acumular una gran cantidad de información o datos y poder reproducirla de manera textual, literal, de cómo nosotros lo hemos leído y cómo nosotros nos han enseñado, o está en un PowerPoint o el profesor lo dijo en clase, efectivamente un instrumento de evaluación que sea de selección múltiple, cerrada y con respuesta única, va a ser adecuado para esa noción que tengo de lo que es aprender. Sin embargo, si cambiamos a una noción de aprender que significa construir conocimiento, que significa interpretar, representar, que significa generar algo nuevo, crear, un ítem de selección múltiple no va a dar cabida para poder capturar ese fenómeno que nosotros hemos descrito. Entonces, a veces nos sucede que tenemos resultados de aprendizaje que van en la segunda línea. Es decir, probablemente en un curso un resultado de aprendizaje esté relacionado con diagnosticar o con intervenir o con implementar o diseñar algo. Sin embargo, estamos ocupando la lógica del aprendizaje más limitado, más conductista, donde el estudiante es más pasivo, donde solamente es una tabula rasa que de alguna forma incorpora la información que el medio ambiente le entrega. Y ahí hay una discordancia. Entonces, todos nuestros perfiles de egreso y probablemente muchos de los resultados de aprendizaje de las asignaturas están en un nivel de complejidad que el sistema tradicional de evaluación no lo permite medir, que no lo permite valorar. Y por eso creo que uno de los retos o uno de los desafíos tiene que ver con traer de vez en cuando esta reflexión respecto a lo que es aprender. Y entender que la memoria no se está, me cuesta esta palabra y siempre la digo, satinizando o no se está pensando mal sobre la memoria, sino que más bien la memoria es un medio para aprender, pero no es el fin en sí mismo. Lo que nosotros necesitamos es poder usar el conocimiento. Para usarlo tenemos que conocerlo, saberlo, recordarlo. No podemos siempre estar mirando Google o Wikipedia o Internet para tomar una decisión. Es algo que tenemos que tener los conceptos en nuestra cabeza y recurrir a ellos. Pero no solamente para devolverlos literalmente, sino para usarlos para algo. Y en ese sentido, una prueba de selección múltiple no es el problema, es la forma en que está construida la ítem de selección múltiple. Porque si es un ítem de selección múltiple donde tengo un caso y algo que resolver, y las opciones de respuesta no son cortar y pegar, sino que implican tomar una decisión respecto a lo que ese caso plantea, por ejemplo, un diagnóstico, puede ser un buen ítem. ¿Ya? Y hay que entender en ese sentido que si tenemos pruebas a veces que son masivas, no podemos tener ítems abiertos en una prueba completa.
pero podemos hacer buenos ítems de selección múltiple. Y me quedo acá, pero más adelante me gustaría referirme a la validez y la confiabilidad que tú hablabas, porque creo que hay que darle una vuelta también a esos conceptos. Gracias, Verónica. En el siguiente bloque lo tocamos. Gaby. Muchas gracias. Yo me quedo con lo que decía Vero, ¿no? Sobre estas concepciones que podemos tener del aprendizaje, ¿no? Y que están detrás de los propios instrumentos. Y lo llevo al plano también de los usos, ¿no? De los usos al final que hacemos de los instrumentos. Y en particular, hablando de los exámenes, ¿sí? No es que se trate de decir ya no más exámenes, sino qué hacemos con esos exámenes, cuáles son los usos que le estamos dando, ¿no? Cómo contribuye en su caso al aprendizaje, ¿sí? Lo mismo podría suceder con una rúbrica, o sea, no por el simple hecho de decir este es un instrumento que lo reconocemos dentro del enfoque de evaluación auténtico, por sí mismo ya es auténtico, sino tiene que ver con cómo los utilizamos, cómo los articulamos, insisto, con el aprendizaje. Entonces, ahí dejaría como ese punto, ¿no? Para seguir reflexionando al respecto. Estas concepciones que están detrás de la evaluación y también los usos que les damos. Y en cuanto a la pregunta en particular, las estrategias, ¿no? ¿Qué podemos hacer las universidades para fortalecer la evaluación auténtica? Hay varios frentes, me parece, por los cuales podemos empezar a desarmar, ¿no? A desarticular, me parece, ¿no? A fragmentar, me atrevería a decir. O sea, un área sin duda es la parte de la administración. ¿Sí? O sea, hay que desarmar, hay que repensar también estos sistemas, ¿no? Que al final redundan o apoyan estos procesos de evaluación, de acreditación, de certificación, etc. Entonces, por ahí habría que trabajar. La parte del currículum, ¿no? Sin duda también es otro frente por el cual tenemos que empezar para hablar de construir estrategias para fortalecer en las universidades la evaluación auténtica y sin duda el aula, ¿no? Es otro nivel para trabajar y generar estrategias. Específicamente en el aula, ¿no? A nivel de las instituciones, de las facultades, ¿qué podemos hacer? Pues involucrar plenamente a estudiantes y alumnos. Eso implica también un cambio de culturas respecto a estos procesos de evaluación y de aprendizaje, ¿no? Si vemos que son procesos articulados, ¿no? Incluso un trinomio, diría, ¿no? La enseñanza, el aprendizaje y evaluación no lo podemos ver como cuestiones desarticuladas, ¿no? Sino como parte de un todo. Reconocer también la misma dinámica de la formación universitaria, ¿sí? Y en ese sentido, pues animar el trabajo colaborativo docente, visibilizar el camino andado ya por las comunidades docentes y compartirlo con el resto para buscar estas alternativas que redunden en posibilidades distintas de evaluar. Y en el caso de los estudiantes, y regreso a este concepto que había dejado pendiente, lo de la multidireccionalidad, ¿no? La importancia de generar estos procesos de autoevaluación y coevaluación. ¿Sí? Porque creo que desde ahí también, a partir de esa gestión de este tipo de procesos, aportamos a una evaluación realmente auténtica, ¿no? A partir de estos procesos de autorreflexión, de diálogo, de intercambio con el otro, aprendemos. Muy bien, Gaby, muchas gracias. Pues a continuación vamos a escuchar a un especialista, el doctor Fernando Senior de América Latina y el Caribe, Quality Matters en Estados Unidos. ¿Por qué se debe fortalecer la evaluación auténtica en las instituciones de educación superior? ¿Por qué se debe fortalecer la evaluación auténtica en las instituciones de educación superior? Yo creo que es importante tomar en cuenta y adoptar la evaluación auténtica en las instituciones de educación superior por varias razones. Primero, tomemos en cuenta que cuando un estudiante empieza su formación en la universidad, al momento ya de sentarse en el aula,
y la experiencia que va a tener con su docente y la forma como se le va a evaluar. Ese momento ha sido el producto de todo un trabajo que a veces ha tomado años, en un proceso curricular para definir con docentes especialistas qué temas deben abordarse en una formación y demás. Y en la medida que pasa más tiempo entre lo que se define, lo que se debe saber, a diferencia de saber hacer, entonces se va aumentando un poco la brecha al momento de cuando el estudiante egresa de la universidad. Y por lo tanto, es la común percepción o juicio de que cuando los estudiantes llegan a trabajar al mundo laboral existe una brecha muy grande entre lo que estudiaron, para lo que se formaron y lo que realmente enfrentan en el mundo laboral. Así que, por lo tanto, una manera más eficiente y rápida de ir abordando esa brecha es empezando a integrar este tipo de evaluación que provee problemáticas, que provee contexto, que provee un poco de una ambientación del tipo de problemática que el estudiante va a enfrentar. Y de esta misma manera, al momento de pasar por su proceso educativo, no solamente recibe información o recibe conocimientos típicamente a veces de forma aislada, como que tomó una clase aquí, tomó otra clase allá. Nunca se ve de forma mucho más integral el proceso de aplicación del conocimiento, cosa que sí le va a requerir el mundo del trabajo. Entonces, aplicar este tipo de evaluación permite, uno, que los estudiantes se enfrenten a situaciones que son más cercanas al mundo laboral. Dos, debe generar un poco más de motivación, porque es crear situaciones que son más cercanas al tipo de profesión que ellos eligieron y no solamente información de forma aislada. Y por último, que el conocimiento, al momento de compartirles el conocimiento o estrategias a los estudiantes, lo ven como conocimiento, como una herramienta para solucionar problemas, no solamente información para adquirir, sino al momento de recibir una herramienta, pueden aplicarla y tener oportunidades de práctica. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre evaluación auténtica. Tradicionalmente en evaluación hablamos mucho de dos conceptos que son validez, que se mide lo que se pretende medir, y confiabilidad, que esto se hace de manera consistente y reproducible. La evaluación auténtica tiene sus retos en ese sentido. Quisiera seguir esa línea de discusión con Verónica y después de ello si concluyes con algunas recomendaciones y reflexiones finales. Gracias por la pregunta. Efectivamente, creo que de alguna forma los paradigmas en evaluación han hecho un estandarte con estos temas de la confiabilidad y con la validez, que son sin duda relevantes. Pero a veces esa mirada estadística ha hecho que perdamos el foco en otros conceptos que también son relevantes, como la pertinencia, ¿cierto? O de alguna forma, si queremos también mirarlo como la validez ecológica que tienen de alguna forma los instrumentos. Y también pensando que cuando nosotros, como bien tú definiste confiabilidad y validez, cuando pensamos en la confiabilidad, también estamos pensando en cómo reducir de alguna forma el error de medición, ¿cierto? Y quizás solamente porque pensemos en eso como un índice de alfa, por ejemplo, o que de alguna forma habla de cuán consistente es esa evaluación, no nos damos cuenta que también una forma de reducir el error de medición tiene que ver con a veces tener distintos jueces, cuando a veces tenemos una evaluación que es más auténtica, por ejemplo, a través de una examinación oral o un desempeño en particular. Claro, si dejamos esa evaluación que es más amplia, que es más holista, solamente a un juez, probablemente podemos tener mayor error de medición. Pero si tenemos distintos evaluadores, distintos jueces de ese mismo fenómeno, probablemente exista alguna concordancia entre jueces y llegamos a decir que ese desempeño es confiable. Y eso ocurre en muchos países, por ejemplo, que están más desarrollados en el ámbito de la evaluación. A veces los colegios profesionales tienen un rol importante en la formación educativa. Y ese colegio profesional trae muchas veces el mundo real
del trabajo o del desempeño profesional al aula y visan muchas veces las examinaciones masivas como exámenes de grado, por ejemplo, y trabajan calibrando los juicios de los evaluadores muchas veces de la rúbrica, porque a veces pensamos que con solo tener una rúbrica nos basta, y no necesariamente es así. La rúbrica es interpretada por alguien, y por eso a veces nos encontramos con un profesor que frente a un mismo desempeño y utilizando una misma rúbrica, dice, bueno, yo le doy 5 puntos, el otro le da 3 y el otro le da 7. Bueno, porque faltó ese proceso, ¿cierto?, de calibración del juicio evaluativo, que en este caso disminuye el error de medición. Y respecto a la validez, bueno, también la validez no solamente es de constructo, que tiene que ver con evaluar un concepto adecuadamente y decir que efectivamente estamos midiendo aquello, sino también tiene que ver con lo ecológico, que tiene que ver con la pertinencia, con decir, bueno, estamos evaluando para que el estudiante desarrolle un desempeño que sea también válido para lo que va a tener que hacer en el mundo del trabajo. Y ahí tomo un poco lo que decía Gabriela, me parece, de esta como desarmar un poco las universidades y pensar que a veces todo esto que hacemos para el aseguramiento de la calidad y los sistemas de acreditación, donde muchas veces cuando llega el momento tenemos que invitar a empleadores, a egresados, a conversar acerca, y lo hacemos cada 5 años, cada 6 años, cuando corresponde. Bueno, eso debería ser algo sistemático, debería ser que todos los años tengamos reuniones con empleadores, con titulados, con colegios profesionales, donde traigamos los problemas que los estudiantes enfrentan en sus primeros años de egresado, los recién titulados, y ocupemos esos problemas en el aula. Esa es una forma de inyectar realismo, porque de esas conversaciones nosotros podemos nutrir, perdón, la malla curricular. Y en ese sentido es como una conclusión que me gustaría entregar, que la autenticidad también tiene que ver con los procesos con que nosotros nutrimos nuestras mallas curriculares, nuestros planes formativos, y tomamos decisiones de priorización curricular y de sistemas de enseñanza y evaluación. Y todo eso es necesario que esté alineado, el resultado de aprendizaje o el perfil de egreso, con los procesos evaluativos y con los procesos de enseñanza. Y la mejor forma, creo yo, de hacerlo es a través de este gran paradigma que es la autenticidad. Muchas gracias, Verónica. Excelentes reflexiones. Gabriela, ¿algunas conclusiones y reflexiones finales? Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, básicamente me gustaría esta última participación centrarla en 3 puntos. La primera, recuperando lo que Vero ya nos comentaba sobre la validez, me parece que también hay que avanzar en una validez de la evaluación vista por los propios estudiantes. O sea, que tanto esa evaluación es válida porque me fue significativa, porque me fue relevante, porque me fue pertinente, porque me resultó valiosa, porque aportó a mi aprendizaje y a mi autonomía. Entonces creo que es otra beta de análisis en cuanto a la validez de la propia evaluación y más en el terreno de la evaluación auténtica. Esa es mi primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con, creo que un componente bien importante de la evaluación auténtica es su cruce con la justicia social, ¿sí?, que ha sido poco desarrollado, pero que me parece que es medular, porque la evaluación auténtica, desde una mirada de equidad y de justicia, busca atender el aprendizaje de todos y todas, de potenciar el aprendizaje de todos y de todas, y de manera particular de aquellos que han tenido menos oportunidades, ¿no? Ese es un campo de discusión muy amplio, sin duda, ¿no? Ver cómo esta evaluación pues ha generado perdedores y ganadores, ¿no?, en muchos sentidos. Entonces creo que la evaluación auténtica trae, ¿no?, consigo una discusión profunda de estos procesos justos y equitativos en torno a este ámbito, ¿no?, de la evaluación. Y finalmente, otro tercer punto para concluir es que la evaluación auténtica sin duda reconoce la diferencia y los diferentes ritmos de aprendizaje, ¿sí?, y estos múltiples instrumentos que podemos utilizar y esta mirada también direccional, ¿no?, multireferencial, creo que es un buen componente que nos permite generar comunidad a partir de la propia evaluación. Hasta ahí dejaría. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Jackie.
Sí, yo me quedaría con ver la evaluación auténtica como una oportunidad de llevar el espacio de aprendizaje hacia afuera, hacer un espacio de aprendizaje extendido, justo llevarlo hacia la comunidad. Y en esa medida poder tener más miradas y más opciones de retroalimentación, de feedback, que no sean solo del docente, sino de otros actores que se ven afectados por justamente estas actividades de aprendizaje que estamos planteando en el aula. Y en ese sentido, por supuesto, invitar a estos otros actores, sociedad civil, en efecto, empresas, estas situaciones reales, a integrarles al aula y en este sentido solicitar a nuestras instituciones esa apertura para permitir que estas alianzas sí se integren al ámbito curricular, porque con frecuencia un docente tiene que hacerlo o un poco a escondidas, un poco de manera independiente. Entonces, en la medida en que la institución favorezca este tipo de alianzas, tanto entre sociedad civil, empresas y otros actores, se puede hacer más sustentable este tipo de intervenciones. Entonces, la evaluación auténtica y las alianzas forman un solo camino, y que es otro aspecto para favorecerlo en las instituciones de educación superior y en el caso de media superior también. Muy bien, Jackie, muchísimas gracias. Bueno, como ven, el tema da para mucho. Como siempre, hay toda una serie de aristas que no nos da tiempo de discutir en el programa. Invitamos a la audiencia a que discuta esto con sus estudiantes, con sus profesores, con sus familiares, para ver si están contentos con la evaluación que ocurre en las universidades y además que estén contentos de que sea algo que les llene, les satisfaga, que sea una experiencia vital, productiva para todos. Pues les agradezco muchísimo sus participaciones, Gaby, fue un placer. Muchas gracias, qué gusto compartir esta tertulia con ustedes. Y pues, Verónica, muchas gracias por acompañarnos a larga distancia desde Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Melchor, Gaby, Jackie. Fue un gusto compartir estas ideas y también conocerlas. Muy bien. Y pues Jackie, nos seguiremos viendo en el trabajo, pero muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un placer. Muy bien, bueno, pues quisiera terminar la tertulia con una frase de Albert Camus, que tiene muchas interpretaciones, por cierto. Dice, pero sobre todo, para poder ser, nunca trates de parecer. Hablando de autenticidad. Pues con esto damos fin a la tertulia. Les agradezco muchísimo su participación y nos estaremos viendo en un siguiente episodio.